Eterno Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de poder levantar nuestra voz y levantar nuestra alma, Señor, en oración, pidiéndote primeramente que aceptes nuestra gratitud, nuestra adoración. Damos a ti toda la honra, la gloria de todo nuestro sentir, Señor, es para ti. En el asunto de nuestro espíritu, eres tú el centro, Señor, de nuestro enfoque. Necesitamos de ti, queremos de ti, buscamos más de ti y pedimos de que estas clases nos ayuden en cierta manera, Señor, a tener una mejor, un mejor entendimiento de aquellas cosas que tienen que ver con tu reino. Gracias por los hermanos que han podido ya comunicarse. Sabemos que hay hermanos que posiblemente, aunque ellos se han comunicado hoy y han entrado en esta clase, no están bien de salud. Pedimos por ellos, les den las fuerzas necesarias, Señor, para seguir atravesando estos momentos. Todavía queremos que tú sanas, todavía queremos, Señor, que tú puedes hacer lo que los médicos no hacen, y en tus manos estamos en todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida, Señor. Somos tuyos, somos tu propiedad. Haz con nosotros, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos en esta clase. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Seguimos con aquellos asuntos que tienen que ver con la escatología, que tienen que ver con los sucesos finales. Y antes de comenzar la clase hoy, si hay alguna pregunta de algo que hemos tratado que no ha quedado claro en alguna mente, siempre pregunto esto, si hay algo que tenemos que aclarar. No. Muy bien. Una de las cosas que tienen que ver con el fin es la aparición de falsos profetas y el llamado anticristo. El nombre anticristo no es un nombre realmente, pero se le llama así en la escritura. Y yo no creo que todos los hermanos realmente están claros en este concepto. Si están, pues gloria a Dios, es un repaso. Si no lo están, pues esto les va a ayudar. Porque esta palabra anticristo se está usando mucho en los últimos años en las religiones, y muchas veces nos referimos al anticristo no entendiendo bien qué es lo que estamos diciendo o a qué es lo que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, queremos leer en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 18. Donde dice: hijitos, recuerden que ya cuando Juan escribe estas epístolas, ya Juan está alrededor de 100 años. Él es el apóstol que más años vivió. Y cuando él escribe, ya todos los apóstoles habían muerto, incluyendo al apóstol Pablo. Él era el único que quedaba. Hijitos, ya es el último tiempo. Volvemos a repetir otro versículo que nos enseña que ya en el tiempo de los primeros años de la iglesia, en el primer siglo, ya ellos reconocían de que era el fin, ya un periodo llamado los días finales.
que eso lo hemos tratado ya. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, esa palabra es importante, hay palabras que debemos darle atención. Vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿De quién oyeron ellos esto? Es una pregunta. Según ustedes que han oído que el anticristo viene, ¿de quién lo habían oído ellos? De los demás Señor Jesucristo. discípulos que ya habían hablado. Sí, el Señor Jesucristo les habló a ellos, que vendrían Claro. por Jesucristo. Vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es, ahí está, otra vez, el último tiempo. Por eso sabemos que estamos viviendo los últimos días. Por eso sabemos que ya estamos en el tiempo final. El tiempo final, como lo hemos dicho anteriormente, lo hemos estudiado, tiene que ver con esta última dispensación que comienza con la venida del Señor Jesucristo y termina con su retorno a buscar a los escogidos. Podríamos seguir leyendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí es donde hay un tremendísimo peligro. Estaban de acuerdo aquí con nosotros, aunque no eran de nosotros. ¿Cómo es posible eso? Que estén con nosotros, pero no son de nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso nos cuesta trabajo a nosotros. Nos cuesta mucho trabajo admitir de hay quienes están con nosotros, pero realmente no son de nosotros. Porque para muchos, todos aquellos que asisten fielmente, aparentemente, a los cultos, son de nosotros. Y es una píldora muy difícil de tragar o de masticar. Pero tenemos que leer cuidadosamente las Escrituras. Y pensando yo en esto, en esta mañana, en San Mateo 7, en San Mateo 7, versículo 15, conocido, guardaos o cuídense, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto también es difícil, porque podemos tener o podemos encontrar personas con un lenguaje bíblico, pero no tienen el espíritu correcto en ellos. Para esto es necesario discernimiento. Para esto es necesario no solo el discernimiento, pero que no seamos ingenuos y creer de que todo aquel que dice amén, que todo aquel que aparentemente habla como cristiano, posee el Espíritu de Cristo.
Entonces, hay dos maneras de detectarlos o de conocerlos. Uno es a través del discernimiento. Y no siempre esto es aceptable. Y podemos oír, yo no sé por qué usted se siente de esa manera hacia ese hermano, hacia esa hermana, porque él es fiel. Bueno, fiel ¿por qué? Porque viene a todos los cultos. Porque está en el templo, hermano. Usted puede estar en un garaje todos los días y usted no se vuelve un carro. Usted puede ir a la panadería todos los días y usted no es un panadero. Aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Yo he conocido a personas que son pero muy conocedores de las Escrituras, pero ellos no poseen el Espíritu de Cristo porque usan las Escrituras para su propio provecho, para su propia agenda. Y en el libro de Mateo, también 24, donde el Señor habla un poquito más claro acerca de esto. Yo no pensaba leerlo, pero ya que estamos aquí, dice, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa palabra para mí, como estudiante de la Biblia, está diciéndome algo, que nadie. Eso incluye a aquellos que pudiéramos pensar o creer de que son y no son. Que nadie os engañe. Porque, aquí está la respuesta, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, estamos viendo una situación hoy. ¿Qué versículo es ese, hermano? Eso está en Mateo 24, San Mateo 24:5. Y ya él, en el comienzo de su ministerio, había dicho que en su nombre vendrían, y no solamente eso, recuerden de que muchas de estas personas pueden aparentemente manifestar o hacer señales, como él lo dice también en Mateo 7, que habrán de decir en el día del juicio, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y él declarará, nunca yo os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, vamos a comenzar por este punto. Los anticristos existen hoy, como existieron a través de la historia de la iglesia, y estarán donde quiera que haya un núcleo de creyentes que estén parados en la verdad de la sana doctrina. Habrá falsos cristos alrededor. Y como yo he dicho en muchas ocasiones, hay un peligro cuando hay personas que se pegan, que es la mejor palabra que yo puedo decir o encontrar, se pegan a una congregación como el chicle, se pegan, pero realmente no tienen el Espíritu de Cristo. Este Espíritu de Cristo no se manifiesta cuando hay ciertas provocaciones, cuando hay ciertos problemas, cuando los intereses de ellos son tocados. Se comienza a ver que hay una manifestación que no es producida por el Espíritu de Dios. Es una manifestación egoísta y a veces hasta cruel. La realidad de los anticristos
es una gran verdad que hoy no se oye predicar mucho acerca de esto. Aclaro, un anticristo no existe, porque muchos confunden tres diferentes cosas en la Biblia, a las cuales llaman el anticristo que se levantará. Muchos confunden al falso profeta de Apocalipsis capítulo 13 como el anticristo, como esa bestia que le llaman el anticristo. Otros confunden el anticristo con personajes políticos que se han levantado a través de la historia. Otros confunden el anticristo como un personaje que se va a levantar en estos últimos días, donde el mundo casi en su mayoría lo va a aclamar como, déjenme usar una palabra sencilla, como el superhombre, el hombre que va a unir a todas las naciones, el hombre que hará señales y milagros y que muchos irán en pos de él. Eso no está en las Escrituras. Y la Biblia no habla de que vendrá un anticristo. La Biblia habla de muchos anticristos. Así que déjenme repasar esto. En los últimos años, la mención del anticristo ha ido en aumento. Las librerías contienen cantidad de libros que discuten el tema. Posiblemente es uno de los tópicos más populares encontrados en los libros de hoy. Casi en su totalidad, los autores coinciden en declarar que el anticristo está por llegar. Según ellos, el anticristo tendrá características de un superhombre, capaz de sanarse a sí mismo, con una personalidad carismática de proporciones no vistas antes, un genio militar, gozará de poderes sobrenaturales y demandará ser adorado como un dios. Este tipo de interpretación es la más popular y la que ha sido la inspiración en Hollywood para varias películas que tienen un trasfondo religioso. Yo no sé en algunos países si esto es un tema que aparece por los televisores o en algunas películas. Pero la Escritura nos dice algo contrario. Muchos expertos en la tecnología de las computadoras han estado usando el servicio de las mismas para descifrar la identidad del anticristo. Los resultados han sido siempre un gran cero. A través de la historia, los hombres clasificaron como al anticristo a Hitler, a Mussolini y a otros personajes que algunos de ustedes conocen o han conocido en sus países. Algunos papas católicos han sido clasificados como el llamado anticristo. Los hombres han persistido en la figura controversial y enigmática de una futura persona, cuando los otros personajes dejaron de atraer la atención del mundo. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, Cristo nunca habló de un anticristo, pero él sí habló de muchos anticristos. Todo aquello que se levanta contra Cristo es un anticristo. Puede ser un gobierno, puede ser una persona, puede ser un familiar nuestro. En 1 de Juan 2, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Lo que consideramos que el apóstol está diciendo es que ellos estaban viviendo, número uno, en el último tiempo. Número dos, que ellos habían oído como un rumor que el anticristo aparecería en el futuro. Número tres, la realidad era que habían ya surgido muchos anticristos. Por lo tanto, esto confirmaba
la realidad de los últimos días. Esta declaración revela lo mismo que Cristo enseñó, que no aparecerá una persona con un poder sobrenatural llamada el anticristo, sino que hay y muchos habrá anticristo. El anticristo es un espíritu que se puede manifestar en una persona o en una institución o en un gobierno. Desde los días de los primeros cristianos, ya el espíritu del anticristo estaba comenzando a manifestarse. Todo lo que se opone al espíritu de Cristo, su palabra y su obra redentora, es un anticristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que otros interpretan que el anticristo es el hombre de pecado que aparece en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Aunque fue y es un anticristo, también no es el llamado anticristo. El tal llamado anticristo no existe. El hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses describe el levantamiento del papado. La ya mencionada apostasía dio a luz una monstruosidad religiosa, el papado. Y a pesar de sus muchos cambios y reformas, representa la negación de la verdadera adoración. Podemos concluir este punto diciendo que el anticristo no es un personaje que se manifestará antes que Cristo venga y que no es parte de las señales de la segunda venida de Cristo. Pero sí es cierto que el espíritu del anticristo existe hoy y ha estado manifestándose desde la edad temprana de la iglesia. También es cierto que hay una diversidad de anticristos, los cuales batallan encarecidamente para parar el progreso de la obra del verdadero Cristo y su iglesia. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Están claros en esto? En el versículo 19 de Primera de Juan 3, de capítulo 2, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Cuando uno lee ese versículo, puede pensar en el que se aparta. Se aparta es otra cosa, ¿no es verdad? Sí, lo que Juan está hablando aquí es de algo que había ocurrido entre ellos. No necesariamente eso pasa en cada congregación. Okay. Porque eso lo que está hablando es en qué terminó aquellos que habían salido de ellos, que fueron los que provocaron la apostasía. Porque la apostasía comenzó de aquellos que estaban tratando de cambiar la naturaleza de la iglesia. No hay peor daño que tratar de cambiar la naturaleza de la iglesia. No es negar la iglesia, no es luchar contra la iglesia. Eso es más fácil de luchar contra ellos. Pero cuando las personas persisten, es la iglesia, pero están cambiando su naturaleza, su misión, y la están reemplazando con actividades, con diferentes entretenimientos. La iglesia, por naturaleza, deja de ser lo que Cristo quiso que fuera. Una estación de donde salgan hombres y mujeres a predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es la alabanza, porque hay suficientes ángeles en el cielo para alabar a Dios. Entonces, estamos aquí con una misión. Y esa misión es que almas sean traídas al redil. Porque nada glorifica más a Dios que la conversión verdadera de hombres y mujeres.
La iglesia no está aquí simplemente para hacernos mejores discípulos. Claro, estamos en ella y podemos mejorar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y necesitamos ser discipulados. Pero la misión de la iglesia está muy bien declarada por el Señor Jesucristo. Y entonces, cuando nosotros perdemos eso y creemos que la iglesia existe para tener cultos nada más, estamos perdiendo la visión. Estamos perdiendo la visión y es la razón por la que yo sigo diciendo que necesitamos una manifestación del Espíritu de Dios sobre nosotros para que podamos entender y comprender realmente cuál es nuestra misión. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, una vez que recuperamos eso, podemos ver entonces que Dios lo aprueba. Dios aprueba eso. Y entonces veremos manifestaciones de parte de Dios, porque la respuesta de Dios hacia aquellos que entienden esta verdad es la de bendecir, la de prosperar. Y claramente tenemos un enemigo que son las necesidades que tenemos, nuestras propias necesidades, el asunto de que tenemos que vivir en un mundo que nos empuja a tener que tomar una cantidad de tiempo y para atender a nuestras familias, algo que no podemos ignorar, porque dice la palabra de Dios que el que no cuida de su familia, no atiende a su familia, es peor que hay una palabra ahí, incrédulo. Peor que un incrédulo. Tenemos responsabilidades y Dios lo conoce. Y Dios lo conoce, Cristo lo entiende, porque le dijo a Juan, refiriéndose a María, ahí está tu madre, cuídala. Madre, ahí tu hijo, atiéndele. O sea, tenemos necesidades, tenemos situaciones que tenemos que atender. Porque no estamos en el cielo. Yo he conocido personas que han dejado su familia y han usado la excusa que ya yo no tengo que preocuparme por mi familia. Esos son espíritus falsos que han destruido, yo sé que han destruido familias completas. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios está a favor de la familia. Creced y multiplicaos, nos dice la palabra de Dios. Así que es el plan de Dios. Se lo dijo a Adán y a Eva, se lo dijo a Noé después de el diluvio. Multiplicaos, creced y multiplicaos. Y la familia de Dios no es diferente. Crecer y multiplicar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, tenemos que entender que el diablo tiene diferentes maneras de atacarnos a nosotros. Y no necesariamente nos va a atacar con aquellas cosas que una vez nosotros hacíamos o con tratando de traer la mentalidad de antes, sino que hay diferentes cosas. Podemos cristianizarnos. Cuando la iglesia se cristianiza, cuando el pueblo de Dios hay una palabra que yo sé que estaba incorrecta, pero yo la usaba, que no podemos volvernos iglesianos, gente de iglesia, pero gente que no produce nada. Entonces, ¿quién es? Patty, ¿tienes una pregunta? Sí, hermano. Usted decía que un anticristo puede ser un grupo de personas, inclusive un familiar. Lo que yo quería preguntarle es, ¿se puede considerar, por ejemplo, a las personas ateas un anticristo?
Y si las denominaciones también serían consideradas anticristo. Sabemos que hay denominaciones que sí predican o enseñan acerca de Cristo, pero hay otras que hacen lo contrario. A ellas también se les puede considerar anticristo a las denominaciones. Bueno, hay diferentes tipos de dominaciones. Pensemos bien en la palabra anticristo. No necesariamente van a hablar contra Cristo, pero Cristo dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. La persona que se opone al verdadero plan de redención, salvación a través de la sangre de Jesucristo, su resurrección, su ascensión y su intercesión, es considerado un anticristo porque se opone a la obra redentora de Cristo que implica todas estas cosas que yo dije. Y otras también. El ateo, pues simplemente se opone. El anticristo más bien trata de parecerse a lo que Cristo hace. Tiene cierto matiz de lana. Se disfraza como una oveja, pero por adentro es un lobo rapaz. Si no, no pudiera engañar. Exactamente, si no, no pudiera engañar. Porque el ateo no engaña a los cristianos. El que viene en el nombre de Cristo, quizás manifestando algunas señales o ciertos prodigios, sí puede ser engañado. Yo los he visto ser engañados en un momento de enfermedad, en un momento de una tribulación, creyendo que en ese momento estos llamados siervos de Dios dicen que hacían señales y que podían sanar, que podían hacer esto y lo otro, y fueron golpeados espiritualmente cuando vieron de que no es lo que ellos creían que era, pero sin querer oír, porque muchas veces la persona da más atención a su necesidad material que a su necesidad espiritual. Así que el ateo no creo que confunda mucho a los escogidos, pero el que venga, dice, vendrán en mi nombre. Ahí es donde está el grave peligro, que vendrán en mi nombre. Ahí es donde está el engaño, ahí es donde está el daño que pueden hacer. ¿Alguna otra pregunta ahí? Pastor Alex, Sí. los anticristos atacan el punto neurálgico de la fe. Sí. ¿Dónde lo están? Nosotros hemos localizado esos anticristos. Las sociedades bíblicas están plagadas de anticristos. Claro que sí. Porque organizaciones que en algún tiempo, hablando de la organización Sociedad Bíblica Trinitaria, fundada en 1800 y poco, las Sociedades Bíblicas Unidas, las Sociedades Bíblicas Americanas, iniciaron con buena fe, iniciaron con el objetivo de expandir y divulgar lo que era y extender lo que era la entrega de la palabra de Dios, ¿no? Luego se volvió un negocio. Pero tenemos que entender una cosa. Por ejemplo, ellos tienen que infiltrar falsas doctrinas y tienen que mermar la fe del creyente con las mismas herramientas, con los mismos materiales que usa el creyente. Siempre usamos, por ejemplo, usamos la Reina Valera 1960, pero usted puede decir categóricamente que la Reina Valera del 60 no tiene errores. Por ejemplo, se usó mucho la Reina Valera 1909. Yo hallo que es muy buena. Sin embargo, cuando yo hago la comparación de la Reina Valera 1909 con 1960, veo que la 60 tiene errores y se está apartando.
Si usted ve ahora la Biblia del Oso del 2020, se da cuenta que no es nada bueno. Es una cosa horrorosa. No es una Biblia que se pueda decir que se puede utilizar a cabalidad. Y así los anticristos han venido diluyendo, han tratado de sacar las doctrinas fundamentales de la Biblia. Y eso es una forma de dañar a los verdaderos creyentes. Entonces, infelizmente, tenemos anticristo en estas sociedades. El sábado pasado usted habló de Babilonia. Infelizmente, la mayoría de las Biblias, de los libros que tenemos, vienen de Babilonia. Sí. ¿Qué puede decir al respecto de eso? Bueno, lamentablemente, dice la palabra de Dios que lo inspeccionemos todo y que retengamos lo bueno. Hay errores que no son errores dañinos, errores en traducciones, porque tenemos que tener esto en cuenta. Esto es algo que yo he hablado con muchos pastores americanos. Okay, cuando estamos hablando de idiomas, por ejemplo, no podemos juzgar lo que aparece en las Biblias en español, porque si vamos a las Biblias, y yo tengo de ellas varias, en inglés vemos que hay diferentes expresiones, pero no hay conflicto doctrinal. Hay errores gramáticos, hay conceptos que en la traducción siempre se pierde algo. Y como el Nuevo Testamento fue traducido del griego, y entonces cuando fue traducido del griego, no quiere decir que los que lo tradujeron del griego eran españoles o eran americanos o eran alemanes. Bueno, Lutero sí lo hizo en alemán, pero siempre hay errores que no son conflictivos con la doctrina. Por ejemplo, si la palabra sangre, si la palabra cruz, si la palabra santidad, si la palabra pecado, porque por ejemplo, hoy en día hay Biblias que la palabra pecado no aparece, que la palabra que aparece es errores. Y hay una gran diferencia entre errores y pecado. Los cristianos podemos cometer errores porque no somos seres celestiales, pero pecado, ya para el pecado uno tiene que usar la voluntad y tiene que haber una predisposición a como yo diría, rebelarnos contra lo que sabemos, Dios dice. Entonces, por ejemplo, hay cientos de dialectos, hay cientos de idiomas, y todo esto fue traducido de una sola fuente. Por lo tanto, tenemos que mirar al pasado. Por ejemplo, esto yo lo hago en los tiempos en que Dios se movió en grandes manifestaciones en los tiempos modernos. ¿Qué Biblias usaron? Porque si ellos hubieran usado Biblias que estaban contaminadas, Dios no lo hubiera honrado. Pero hay Biblias que fueron el fundamento. Yo me recuerdo cuando la versión, y simplemente estoy mencionando esto porque yo era muy jovencito cuando eso, cuando la primera Biblia que llegó a Cuba, de la versión 1960, hubo un tremendo discusión acerca, y el tema de la discusión era, comenzando con Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la discusión era que la Biblia antigua del 1909 decía, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Entonces es una discusión que no valía la pena, porque creó, no está haciéndole daño a la palabra, porque realmente cuando uno, en el español que usamos hoy en día, la palabra criar, nadie dice fulano crió esto. Crió significa desarrollarlo, estar al tanto de eso, pero no es crear. Crear es hacer de la nada. Entonces hay muchas palabras
que definitivamente que si las usamos hoy de la Biblia antigua, sería un escándalo usar esas palabras en nuestro idioma, en nuestro tiempo. Hoy, esta nueva generación que se le llama el Millennium, que se le llama la generación Z, esa generación Z, a ellos les importa un bledo en lo que diga la Biblia en relación a ciertas palabras. Yo creo que mientras que el concepto de la sangre, de la resurrección, de la obra redentora de Cristo no sea dañada, el que ciertas palabras que ya están obsoletas, son palabras obsoletas que nuestra generación ya no entiende, yo no le veo a eso peligro. Sí le veo peligro si la obra, vuelvo a repetir, redentora de Cristo, sí se daña. Por ejemplo, donde aparece la palabra sangre y ponen cruz, yo creo que está incorrecto, porque ya está alterando algo muy, como yo diría, muy sensible, se puede decir, o muy peligroso. Y otras cosas también que se dicen, que se traducen, y tenemos que esperar que posiblemente dentro de 20 años va a haber lo mismo. También quiero decirle que cuando la Biblia del 1909 salió, hubo mucha crítica contra esa Biblia, porque decían de que eso era una Biblia del diablo, porque, o sea, siempre ha habido un problema con las traducciones, pero lo importante es que el centro, el corazón de la obra de Jesucristo y la sana doctrina se mantenga ahí. Si hay palabras que no enseñan una perfección en la traducción, vamos a tener que ser muy cuidadosos entonces en qué Biblia vamos a buscar o qué Biblia vamos a encontrar. Y yo me baso en las Biblias que fueron usadas en el siglo XVIII, en el siglo XVII, aún en el siglo XV, siglo XIX, que no le han hecho daño a lo que es la palabra del Evangelio. Una Biblia que produzca bajo la unción de Dios arrepentimiento, santidad y unidad en el pueblo de Dios, tenemos que trabajar con ella, porque si no vamos a llegar a un momento donde no vamos a confiar en ninguna, porque todas tienen sus problemitas de traducción, porque yo tengo las Biblias en inglés y tengo varias versiones, y lo mismo hago en español y yo la chequeo. Yo tengo una Biblia que se llama The Amplified Bible, que es la Biblia amplificada, que cada versículo se expande, se amplifica. Por ejemplo, donde dice, porque aquel que cree, entonces entre paréntesis se dice, el que se recuesta arriba de, el que descansa en esto. O sea que todas esas palabras significan creer. Y eso se llama la Biblia amplificada. Yo la tengo desde los años 60. Y la tengo ahí cuando quiero analizar un versículo, primeramente chequeo a ver si hay alguna amplificación que pudiera utilizar. Así que hasta ahí puedo llegar con eso. Ulises ya me levantó la mano. Sí, hermano Alex, mi pregunta era respecto al anticristo, si el anticristo tiene una cara específica, porque usted está hablando de como de infiltrados, de denominaciones y personas que se hacen pasar por cristianos y en realidad son el anticristo. Pero yo quisiera saber si el anticristo tiene una cara específica, que no hay necesidad de pasar mucho trabajo para descubrirlo o para discernirlo. Yo no creo yo nunca he encontrado un versículo en la Biblia que defina las características faciales de un anticristo. Yo creo que mientras más se parece a la verdad, más peligroso es. Porque si viene, por ejemplo, es como el asunto de, yo creo que el diablo inventó esto. El diablo inventó esta característica de que él es rojo, de que él tiene 2 cuernos, que tiene una cola en forma de flecha y que tiene un tridente en la mano y que echa fuego por la boca. El diablo no viene así a nosotros. El diablo puede venir a nosotros en la forma que nosotros pudiéramos necesitarlo. Pudiera venir a un hombre en forma de mujer, pudiera venir a una mujer en forma de hombre,
pudiera venir en aquellas cosas que nos atraigan a nosotros. Y yo una vez prediqué un mensaje atrapado por lo atractivo, en unas escrituras que aparecen en el libro de Isaías, donde un águila de un plumaje de muchos colores viene y agarra el cogollo de un árbol y lo arranca. Y esta ave estuvo dando vuelta y vuelta y vuelta, fue atrapado por la belleza de sus colores. Entonces el diablo viene a nosotros en la forma que más pueda tocarnos a nosotros. Por eso el diablo utilizó algo que Dios había hecho, pero que había dicho no lo toquen. Y lo utilizó para engañar a Eva. Yo le preguntaba porque, por ejemplo, aquí en Ecuador hay partidos políticos que evidentemente son anticristos. Oh, sí. Hay hombres que dirigen esos partidos que evidentemente no hay que pasar mucho trabajo para darse cuenta que son anticristos. Para mí, por ejemplo, el comunismo es anticristo, el socialismo es anticristo. Y por eso le hacía la pregunta si Bueno, realmente hay un punto de partida, si hay un punto de partida para discernir el anticristo. El comunismo, yo siempre lo he dicho que es una religión. Yo veo el Partido Comunista y Socialista no como un partido político, lo veo como una religión que utiliza la política para hacer su daño. Hermano Daniel. Solamente hay un texto que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: si un ángel viniese y os predicase, aunque fuera en forma de ángel, aunque pareciera un ángel, por lo que el hermano está diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la característica? El apóstol Pablo decía que aunque fuera un ángel el que viniese y nos predicase y pareciese como que está bueno, pero si no es lo que el Señor nos ha enseñado, pues sea anatema, aunque parezca un ángel, ¿verdad? Por lo que el hermano decía, las características. Podría parecer un buen hombre, un buen hijo de Dios, pero si su enseñanza no es la correcta, esa es la clave. Aquí hay líderes religiosos en Estados Unidos que tienen de 10,000 a 25,000 miembros en sus congregaciones, pero predican un evangelio social, predican un evangelio que tiene que tener algo de Cristo, porque si no tuviera algo de Cristo, pues no engañarían. La razón por la que engañan es porque tienen ciertos residuos del evangelio. Tienen algunas cosas que son verdades. La Iglesia Católica tiene algunas verdades. Todo lo que dice la Iglesia Católica es falso. No. Ellos creen en la muerte de Cristo. Ellos creen en la resurrección. Pero ¿eso lo hace a ellos una iglesia cristiana? Definitivamente que no. Así que no es una negación total a lo que es la verdad, sino más bien una mezcolanza entre la verdad, un poco de verdad y un poco de mentira. El hermano Adrián. Usted ha dicho que puede ser una persona, un sistema, o puede ser determinadas cosas que se ponen al Señor. Pero cuando yo he leído o he estudiado, sobre todo Primera de Juan, que es que habla más de este tema, en Primera de Juan 4:3 habla que es un espíritu. Entonces, lo que yo he entendido es que no es una persona en sí, sino son personas que están influenciadas o un sistema o determinadas instituciones, organizaciones influenciadas bajo el espíritu del anticristo. Y que, porque ahí vienen las personas, o le quieren poner un rostro, o lo quieren llamar a una persona. Muchas personas dicen no, porque tal pecador es un anticristo. Y lo que tiene que ver es el espíritu que hay detrás de esa persona. Y el espíritu, es decir, a través del discernimiento uno sabe si es un espíritu de anticristo. Porque, eso es lo que le estoy preguntando. Bueno, ¿cómo yo puedo discernir? ¿Cómo yo discerniría, no? Si es un anticristo, bueno, es una persona que está bajo la influencia de un espíritu anticristo. Y entonces yo digo, esa persona está haciendo esas cosas bajo eso. No sé si me estoy haciendo, es una pregunta, pero al mismo tiempo me estoy como que aclarando las cosas, porque hoy en el mundo lo que se quiere es poner rostro a las cosas, pero a veces más que un rostro lo que hay que ver el espíritu que está detrás de eso. Entonces, porque Juan dice bien claro en Juan 4:3 que es el espíritu de anticristo. Entonces, lo que yo he entendido siempre es que hay muchas personas, o sea, cualquier cosa que está bajo la influencia de ese espíritu. Hermano, yo
dije que el anticristo era un espíritu. Yo lo dije que era un espíritu en persona. Número 2, que hay que tener discernimiento. También lo dije. Ahora, el discernimiento hoy está muy bajo. Hay muy poco discernimiento. Por ejemplo, se oyen mensajes y todos los mensajes son buenos. No, hay mensajes que son malos porque no hay discernimiento. Hay cristianos que para ellos todo está bien. Todo está bien. Y no todo está bien. Amén, amén. Por ejemplo, vamos a un culto. ¿Cómo estuvo el culto? Tuvimos un buen culto. No, hay cultos que son malos. Oh, boy. Metí el pie aquí. ¿Qué es lo que es un culto malo? Un culto donde no hay verdadera adoración. Un culto donde es lo mismo siempre. Un culto donde no se siente la presencia de Dios. Eso es un culto malo. Pero ¿ha oído usted alguna vez decir qué malo estuvo el culto? Todos dicen, tuvimos un buen culto, porque es una costumbre nuestra. Bueno, si usted adoró a Dios, su culto personal a Dios fue bueno. Estamos hablando generalizando, porque para ellos todos los cultos están buenos, todos los mensajes son buenos. Yo nunca he tenido esa, como yo diría, yo nunca he tenido ese concepto de que todo lo que se hace en la casa de Dios es bueno. Porque no es lo que yo leo en las escrituras. Entonces, claro, esto no es popular. Oh, no, esto no es popular en lo absoluto. Pero es la verdad. Porque si cada culto fuera lo que Dios quiere que fuera, cosas pasarían. Bueno, cosas siempre pasan, pero me estoy refiriendo que ahí es donde va el peso, la lucha, el hincapié que los obreros, que los pastores, que los líderes necesitan tener. Necesitan tener. En que haya no una repetición de lo mismo, a menos que estemos dando unas clases bíblicas, ya eso cambia. Pero para algunos, yo tengo ahí quiero ver si me lo encuentras ahí. Yo tengo una nota ahí. A ver si ella me la encuentra, porque mi esposa, ella encuentra las cosas que yo nunca encuentro. Es una página que está escrita, que está ahí en inglés. Parece que todo está bien, todo es aceptable. Nadie dice, oye, tenemos que orar. Yo oí, creo que en 2 o 3 ocasiones, y no fue aquí, gracias a Dios, pero fue en otro lugar donde alguien dijo, tenemos que orar por el pastor porque esto está mal. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa esto es que algunos tienen discernimiento, otros no tienen discernimiento, otros nos acostumbramos a la soya espiritual. Sí, y no sabemos discernir entre un picadillo de res y un picadillo de soya. Ya nos acostumbramos a la soya, nos acostumbramos al café con chícharo, y entonces al acostumbrarnos al café con chícharo, ya después que probamos el café puro, ay no, que a mí no me gusta esto, porque te acostumbraste a lo malo. Amén por todo lo que me están oyendo. Amén, hermano. Incluso, hermano Alex, ¿No me encuentras? se expresa que el culto estuvo bueno y en el fondo de la persona en realidad lo que sabe es que no fue bueno. Y se termina el culto y se canta Dios está aquí. Sí, bueno, ya ese coro mismo lo echaron Engaña a uno mismo. Ese coro de Dios está aquí, me lo echaron a perder a mí cuando yo fui a El Salvador. A mí me encantaba ese coro, hasta que oí a los católicos cantar en una procesión por la calle cargando a ídolos y estaban cantando Dios está aquí. Y cuando yo oí eso dije, si los católicos pueden cantar esto en una procesión, eso me significa que Dios está aquí
eso lo puede cantar cualquiera. Hasta un borracho tomando whisky en una barra puede decir Dios está aquí. Porque Dios es omnipresente. Dios está en todos los lugares, ¿no? Pero ese coro no menciona a Cristo, no menciona la salvación. ¿Me gusta? Sí. La música me gusta, pero el mensaje es un mensaje que está aguado. Dios está aquí. Yo he oído pecadores que me han dicho a mí, es que yo siento a Dios. Bueno, eso lo puede decir un testigo de Jehová. Por eso es que los coros hoy en día dicen muy poco acerca de la sangre de Cristo. Yo me recuerdo y estaba hablando con alguien de coro que nosotros cantábamos antes que decían, por ejemplo, uno que dice, ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz, ¿para qué pecar? Y así, un coro que dice. El otro día, al otro coro decía, yo no quiero pecar, yo no quiero pecar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Quiero andar en su luz, que me da mi Jesús, yo no quiero pecar contra él. El glorioso poder de santificación es la vida que agrada. Esos coros yo no lo oigo ya. Todo es alabanza a Dios. Tú eres digno, gloria a Dios, gloria a Dios. Que lo puede cantar cualquier persona religiosa. Ese es mi problema con algunos coros. Que no tienen doctrina, no tienen mensaje. Y yo creo que nosotros, que nos llamamos la iglesia de Dios, tenemos que cantar himnos que sean diferentes a los que canta Babilonia. Hermanos, es una condición de anticristo por ignorancia. Pues claro, la ignorancia siempre tiene un juego que hay muchas cosas que se hacen por ignorancia, por no saber, por no conocer. Y eso no quiere decir que es pecado, simplemente que no sabemos, pero debemos caminar en la luz que Dios nos da. Claro. Debemos caminar en esa luz. Mientras más caminamos en la luz, mientras más caminamos en la verdad, Dios nos confía más verdad, más luz. ¿Para qué Dios nos va a dar más luz si en la que tenemos no estamos caminando? Claro. ¿No? ¿Alguna pregunta más? ¿No encuentran? Bueno, en la próxima clase podemos tocar ese punto. Ya el tiempo se pasó y lamentablemente no podemos irnos más allá. Seguimos tratando este tema porque yo quiero tocar lo que es el rapto de la iglesia y también a Gog y a Magog, que serán las últimas clases que tenemos antes de comenzar otra serie. Si ustedes... aquí está. Déjenme leerle esto, si me lo permiten. Dice, hay una epidemia. Hay una epidemia entre la juventud que se llama cristiana y ha producido a un grupo de personas que son pescados gelatina. En inglés se llama jellyfish, que no tienen espina dorsal. Lo mismo se mueve para acá que se mueve para el otro lado. Dice, es el cristianismo sin esqueleto. Cristianismo sin músculo, porque no tiene poder. Un pez gelatina es muy bonito cuando flota en el mar. Es delicado, transparente, pero a la misma vez no tiene defensa. No tiene preservación propia. Y ese es típico de la iglesia hoy, en el cual tenemos predicadores que son pescados gelatina. No tienen un solo hueso en su cuerpo. Sermones gelatinas. Predican año tras año. El mensaje nunca tiene filo. Y si tiene, es para cortar lo que no debe cortar. Y encontramos
de que estos adoradores que también se vuelven gelatina, personas respetables, no pueden discernir ni encontrar la diferencia de la misma forma que un ciego no puede distinguir los colores. Creen que todo está bien, que nadie está mal, que todo es verdad, que nada es falso, que los sermones todos son buenos y que no hay ninguno malo. ¿Ustedes entienden? Muchos como niños que son llevados por los vientos de estas creencias de un lugar para acá. Y yo añadiría, entran y salen sin ser tocados. Entran y salen sin ser quebrantados. Entran y salen sin que sus corazones palpiten. Entran y salen sin sed de más. Es más, lo que están pidiendo es por favor que termine porque no aguanto más. Esa es, no lo voy a ver todo porque yo sé que ustedes tienen hambre y tienen que comer. Pero, mis queridos hermanos, por eso es que necesitamos un avivamiento de parte de Dios. Yo, personalmente, no me puedo conformar a eso. Yo sufro con esto. Yo no puedo decir Amén. sí a lo que para mí es no. Ni puedo decir amén a lo que es incierto. Porque yo tengo que vivir conmigo mismo. Eso es una cosa entre Dios y yo. Porque con el día que yo muera, yo no voy a darle cuenta a ningún hombre. Y hay que tener dignidad y hay que respetarse a sí mismo y sobre todo tener temor de Dios. Hermano, no le quiero predicar, perdonen que me haya extendido, pero tenemos que darle la cara a ciertas cosas y despertar de ese sueño en esta hora que estamos viviendo. Amén. Uno de ustedes nos puede... Amén. Por favor. Padre, gracias en esta mañana por habernos dado, Señor, otra oportunidad de escuchar estas verdades, Señor, que tanto necesitamos para poder lidiar con esta generación, Señor, en la cual estamos viviendo. Padre Celestial, donde vemos tantas cosas, Señor, aceptadas por otros y que, Padre Celestial, Amén, Señor. tú has establecido una verdad que nos hace libres. Amén. Te damos gracias en esta mañana, porque a través de todas las cosas, a través de los tiempos malos y a través de las batallas y de las situaciones difíciles que tenemos que confrontar, Señor, cada día, todavía podemos decir, Señor, que tú habitas en nuestro corazón. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Amén. Gracias por el hermano Alex. Gracias por tus siervos, Padre Celestial, que nos enseñan, que nos predican, que nos instruyen, Señor, a poder vivir esta verdad como tú, Señor, Amén. quieres Ayúdame. que la vivamos, Padre. Estamos agradecidos en esta mañana. Podríamos haber estado en una religión engañados, como millones están, Sí. pero Padre, estamos en la verdad. Ayúdanos a apreciarla cada día más. Amén. Y que, Señor, tu espíritu pueda, Señor, Padre, manifestarse, Señor, en nuestros cultos y que podamos, Padre, tener una intervención divina y que podamos caminar en el espíritu, que podamos Amén. apoyar esta verdad, Señor, como tú quieres que lo hagamos, porque como acabamos de oír, Padre, no es a un hombre que tenemos que darle cuenta, va a ser a ti, Señor, ese día final, ese día del juicio. Todos tenemos que dar cuenta a Amén. ti conforme a nuestras obras. Gracias por cada hermano que pudo participar Sí, en sí. esta clase. Gracias, Señor, por estas verdades que hemos oído. Una vez más, Señor, te alabamos y te adoramos porque Gracias. tú eres un Dios verdadero, grande, poderoso, misericordioso, que a través de tu Hijo derramó su sangre para hacer posible que hoy podamos disfrutar de esta gloriosa salvación. Amén. Bendice a cada hermano en esta hora. En el nombre de Cristo, ayúdanos en el día de hoy, Señor. Amén. Amén.